Buenas noches, mis hermanos y amigos. Les saluda el pastor Salomón de la Cruz desde la bella isla de Cozumel, Quintana Roo. Y como lo había anunciado, hoy quiero compartirles un tema muy interesante. Se llama Señales en la Luna, y es un tema que explica el papel profético, el papel simbólico, el papel como señal de este astro que desde el inicio estamos teniendo algunos problemas de señal, pero bueno, estamos hablando de este astro que desde el inicio de los tiempos Dios lo puso como señal, y de hecho cuando se estudian las profecías bíblicas es el astro que se toma como punto de referencia para fechar los días proféticos y los años proféticos, que son años lunares. Desde los tiempos de Noé, que son antediluvianos, ya se utilizaba este astro como un elemento para fechar días. Interesante porque es de los calendarios más antiguos en las regiones mesopotámicas. Posteriormente iba a descubrirse también el calendario solar, que especialmente en Egipto comenzaría con el factor decisivo del agua, que es el Nilo, que tenía que ver con las cosechas. Y más adelante, ya cuando se establece la nación de Israel después del exilio, ya el calendario judío vendría a ser ya no solamente lunar, sino lunisolar, porque había necesidad no solamente de fechar los meses, porque con la luna se fechan los meses, pero también los años, y entonces para eso está el factor sol, que ayuda para la fecha de los años como tales. Bueno, pero en este momento no estamos hablando exactamente de los calendarios, sino del papel de la luna como señal. Y en Lucas 21:25, que es el punto de partida que vamos a tener, dice: entonces, o sea, para hablando de la fecha previa a la venida del Señor Jesucristo, dos cosas: tanto la Epifanía, que es su manifestación gloriosa, como también el harpazo, que es el arrebatamiento. Ambos eventos incluye lo que se llama la parucía. La parucía es todo ese programa de la venida de Cristo. Y entonces, para esa fecha, para ese tiempo, cuando ya se acercaba ese momento, se iba a utilizar algunos elementos que señalarían el fin de los tiempos. Y el versículo 25 nos menciona una palabra muy interesante, porque utiliza el término entonces. ¿Entonces de qué? Bueno, entonces la respuesta está en el versículo 24, cuando dice que se habla de los tiempos de los gentiles. Jerusalén específicamente se enfoca a Jerusalén, que será sitiada y que será hollada y pisoteada por los pueblos gentiles hasta que los tiempos de los gentiles, hasta ese límite que se pone, hasta que los tiempos de los gentiles comiencen a llegar a su fin. Y entonces, cuando ya esos tiempos de los gentiles comiencen a llegar a su fin y se demuestre que es el fin de los tiempos, el fin de los días que habló el profeta Daniel, entonces la señal que se iba a dar es que, o las señales mejor dicho, son señales en el sol, del que no vamos a hablar en esta ocasión, que es un astro que ejemplifica las profecías y que se enfoca a los pueblos gentiles específicamente, pero también dice en la luna, y la luna es un astro que se enfoca para fechar profecías para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, que es el astro principal en el que se basa el calendario judío, no así el calendario solar, que enfoca el calendario gentil. Entonces ahora vamos a hablar de esas señales en la luna en específico. Bueno, y cuando hablamos de estas señales es muy importante ubicarnos en el momento y en la simbología correcta. ¿Por qué razón? Porque el tema de las señales nos menciona una época, pero sin embargo no nos da un día exacto como tal, y mucho menos una hora exacta. Lo que nos da es una forma de palpar de que sí nos encontramos en el fin de los tiempos. Ahora, esto no es malo, el poder fijarnos, porque en Lucas 12,
Lucas 12, 54 al 56, el Señor Jesucristo incluso habló de la necesidad de fijarnos en los tiempos, cuando Él decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, es decir, de las cosas temporales y materiales. Y mucha gente realmente se fija en las señales y es algo muy bueno. Las señales están con una razón, están con un propósito. De hecho, es la forma en el que el eterno Dios instruye a su pueblo. El término enseñar viene del latín insignare, que significa poner señales para que el alumno vaya descubriendo las verdades que hay detrás. Y lo que el Señor, como buen pedagogo, como un maestro para la humanidad, le pone señales para que la humanidad misma entienda su mensaje y también vaya descubriendo el tema de los tiempos. Dice, ¿cómo no distinguir este tiempo? Entonces es importante, si nosotros estamos acostumbrados a ver señales en lo común, entonces para que podamos vivir en esta vida terrenal, cuánto más en lo espiritual. Ni tampoco es malo estar a la expectativa de decir, esto es una señal, cuando hay elementos necesarios suficientes, parámetros con mucha base, para poder estar alerta. ¿Por qué razón? Porque si para mí esos eventos constituyen señales, entonces voy a estar alerta. Y creo que esa es la actitud de un verdadero siervo, que está alerta para la venida del Señor. No puede ser como el siervo malo que dice en su corazón, no, mi Señor tarda en venir. Entonces sería puesto con los hipócritas y con todos los del mundo pagano. Entonces vamos a ver, interesante que las señales Dios las puso. Por ejemplo, dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan de señales, según Génesis 1:14. Puso al sol y a la luna. Y fíjense qué interesante, me llama la atención que este 2018 vamos a tener muchísimas señales de tipo astronómicas, las cuales yo vengo hablando de esas señales astronómicas desde ya del 2013. Y en ese sentido fue cuando publiqué el libro que se llama Señales Cósmicas de la Última Generación. Pero 2018 es un año de tantas señales cósmicas, en los cuales se verán en este año, comenzando desde el primer día de este año, que fue el 1 y el 2, el cual se presentó una superluna, que inicia así el año, pero también despide enero con esta misma superluna, pero ahora con dos eventos más que se añaden, como la luna de sangre y la luna azul, que vamos a ver en qué consiste en esto. Bueno, también el 15 de febrero tenemos un eclipse solar, entre otros, ¿verdad?, temas, porque no son los únicos elementos. Una luna azul que se le llama el 2 y el 31 de marzo. El 16 al 25 de abril también tenemos una Leónidas. Qué interesante que también el 6 y 7 de mayo, que ya se acerca a los 70 años desde 1948, se habla del lágrima de Halley. Y en julio también tenemos una luna roja. Bueno, tendremos 12 y 13 de agosto Pérsidas. Y como vemos también aquí vamos a tener 17 y 17 de diciembre Oriónidas. Bueno, tenemos una lista grande. Este es un resumen, pero realmente vamos a tener muchísimas señales en este año 2018. Pero ¿qué es entonces lo que nos indica el año 2018? Bueno, en términos proféticos, este año es muy interesante saber que se trata de un año de muchísima actividad profética y cumplimientos proféticos. En primer lugar, 2018, desde 1948, estamos a 70 años, oiga bien, desde la declaración, el 14 de mayo de 1948, de la fundación del Estado de Israel como tal. Y es muy interesante porque estos 70 años de alguna manera tienen una simbología en la profecía bíblica del término 70, porque recuerden que 70 estaban constituidas de las familias de las tribus de Israel.
Recuérdense que también precisamente es la razón por la que el Señor Jesús envía a 70 a predicar, porque estaba dándole ese mismo ejemplo en el que Él se basa. Además, 70 precisamente es básicamente un término en el que se habla de una plenitud de tiempos. Por eso es que existe la profecía tan grande, una cronología tan enorme, que es las 70 semanas proféticas de Daniel, que son 70 hebdómadas o 70 siete o 70 grupos de 7. Es interesante que el 70 también nos va a indicar el número de naciones que se mencionan en Génesis cuando se habla de la población del mundo. Entonces estamos hablando de que si desde 1948 hasta este año 2018 estamos hablando de 70 años de misericordia, de gracia que Dios le ha dado a las naciones, y en este año precisamente estamos hablando y algo de muy interesante, porque precisamente en Israel existe los 70 sacrificios que se dan para precisamente las naciones. Entonces es algo interesante, que es un tiempo de gracia que Dios ha dado para todas las naciones. Ahora, incluso desde 1967, el 7 de junio de 1967, cuando se cumple precisamente lo que es mencionado en el versículo 24 que leímos de Lucas 21, cuando dice, y Jerusalén, aquí específicamente enfoca a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y no está hablando aquí de la nación de Israel, sino de una ciudad en específica, que es Jerusalén, sobre la que ha habido muchísima actividad, y que este año precisamente constituye un año de tanta actividad para este lugar que es la capital. A 50 años, es decir, el primer jubileo se ha cumplido. Se ha cumplido el primer jubileo desde el 7 de junio de 1967. Estamos en 50 años cumplidos ya. 50 años desde que Jerusalén volvió a estar en manos de los judíos, y aunque no todos han declarado que sea reconocida como la capital, sin embargo, nos sorprendió que ya está en un proceso en el que está el reconocimiento de ese lugar, y no vamos a estar hablando en ese momento de la cuestión política o no políticamente correcta, sino vamos a estar hablando del cumplimiento profético de esto que se está llamando. Ahora, esto nos viene a la mente también, a propósito de los 70 años, de las profecías del rabino Judá ben Samuel, que en 1217 mencionó que habrían 800 años los cuales iban a cumplir, precisamente basado en el estudio de Levítico 25 de los años de jubileo, en el que él hace una teoría muy interesante de que precisamente 120 años iba a ser, como le dijeron a los antediluvianos, mas serán sus días 120 años, y que iban a ser 120 jubileos, es decir, 120 por 50, el cual da una cantidad de 6,000 años. Y esos 6,000 años precisamente se cumplen en el año que se encuentra ahora en el calendario judío. Y entonces básicamente en este año 2017 se cumplen esos 120 jubileos, y que a partir de entonces comenzaría la cuenta regresiva, un periodo mesiánico, un periodo hacia el fin. Entonces es muy interesante, porque se cumplió la profecía del jubileo sobre Israel. Es decir, este 7 de junio del 2017, Israel cumplió su primer jubileo de haber sido rescatado Jerusalén como capital, es decir, el 7 de junio de 1967. Y que precisamente se celebró también en ese año, el año Shemitah, los 7 años que se hacen cada jubileo, y que precisamente representa aquí, como ya dijimos, una generación. Es decir, 2017 es el jubileo 120. Es decir, Dios dijo que serían sus días 120 años, es decir, 50 por 6 por 120 da 6,000 años, que ya se cumplieron. Ahora, interesante, porque el anterior jubileo fue en 1967, cuando fue reconocido Jerusalén.
porque cada jubileo sucede algo muy interesante. Y el anterior al 1967 fue en 1917, cuando se dio el derecho de posesión de la tierra por parte del gobierno otomano islámico, el cual le otorgó esto. Y el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea Judía proclamó la creación del Estado de Israel, y en el 2017 fueron básicamente 70 años, pero en 1948 a la fecha tenemos ya los 70 años. El 14 de mayo del 2018 se cumple una generación, 70 años de haber sido declarado una nación libre y soberana por la ONU. Ahora, muy interesante, porque el 14 de mayo del 2018 se cumplen en realidad los 70 años de esa declaración por la ONU. Sin embargo, esto es algo muy interesante, porque como todos aquellos que han sido testigos de los estudios que hemos compartido sobre las tétradas 2014-2015, hablamos de la luna como una señal específicamente para la nación judía, y ahora enfocado hacia Jerusalén también. Entonces hablamos de estas cuatro lunas de sangre que se cumplieron en las tétradas 2014-2015. A estas 4 lunas de sangre, precisamente, se le añaden 3 señales astronómicas más, que el 21 de agosto del 2017, que fue el año pasado, un año de mucha actividad profética. Ese año se dio el gran eclipse solar, y el 23 de septiembre se dio la mega señal de Apocalipsis 17. Es muy interesante que hemos hablado sobre ese tema. Y el 8 de abril del 2024 vendrá de nuevo un eclipse solar. Quiere decir que hay un mensaje también para esas naciones gentiles. Pero ahora estamos ante una situación que este año 2017, de tanta actividad, lleno de huracanes que hacen fila en el Atlántico, lleno de huracanes que están bombardeando los lugares apóstatas. Es algo interesante en ese sentido, y sacudiendo a un pueblo en Occidente, como dándoles una llamada y una última advertencia. Los terremotos que también tuvieron un efecto solar dentro del pueblo gentil, que son el 7 de septiembre, un terremoto de efecto solar. Otro terremoto de efecto solar el 19 de septiembre, lo cual nosotros también explicamos, que se dio en la Ciudad de México. Y precisamente todos estos golpeando a nuestras ciudades, como diciendo Dios en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es una oportunidad de arrepentimiento para las naciones gentiles. Bueno, sin embargo, recordamos que el 4.º día de la creación, Dios puso las lumbreras en la expansión. ¿Cuáles lumbreras? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. Cada una de ellas tiene un enfoque. La lumbrera mayor, que es el sol, para darle un mensaje al número mayor de naciones, que básicamente son 70 naciones, y enfocadas hacia ella el mensaje. 70 naciones, estamos hablando de su inicio, cuando fueron establecidas. Ahora, interesante, porque la luna fue dado como señal para fijar las fiestas judías, y entonces es un astro que fija las fiestas para Israel, por lo tanto para el pueblo judío. Dijo el Señor: haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan de señales. Es interesante porque quiere decir que estas se iban a constituir en una señal para los tiempos, y esto nos va a llevar a todo lo que se está dando. Por ejemplo, este año 2018 comenzó desde el inicio. Yo iba viajando, y de hecho filmamos algo ahí viajando, mientras yo manejaba, el día 1 y 2 de enero, la primer superluna del año y la primer superluna del mes. Enero comienza con una luna superluna que orbita cerca de la Tierra, y también va a concluir con esa misma superluna. Miren, interesante, porque este próximo 31, es decir, a unas horas, estamos a unas horas, vamos a tener luna llena, ya en la madrugada, luna llena, luna azul, luna de sangre. ¿Qué es la luna? La luna llena, ya todos entendemos, ¿verdad?, que después, ya en su plenitud, la luna
Pero la luna azul, ¿qué quiere decir? Es cuando se repiten. O sea, ¿por qué? Porque va a haber un eclipse que en la penumbra se va a mostrar una luna roja. Pero a la vez, este mismo va a haber una señal que es el día 15 de Shubat. El 15 de Shubat va a realizarse, el 15 de Shubat se fija el Tu Bishvat. ¿Qué es el Tu Bishvat? El Tu Bishvat es el año nuevo de los árboles en el calendario judío. Porque el calendario judío, recuerden que está el año nuevo religioso, el año nuevo civil, bueno, el año nuevo religioso que básicamente está en el mes de Tishri, y básicamente cuando hablamos el año nuevo religioso, estamos hablando ya en el mes de Nisan, que es cuando ya la cebada está lista para o madura, y entonces ya se puede fijar. ¿Por qué? Porque pronto va a ser ya la fiesta de las primicias. Entonces, interesante porque esto es ahora un tercer año nuevo. Tercer año nuevo es el año nuevo de los árboles, y es muy festejado, es muy celebrado, también reconocido, porque así como hay un año nuevo para los hombres, hay un año nuevo para los árboles. Pero los árboles a la vez representan hombres y representan naciones. E inclusive representan tanto a los justos como a los impíos. De hecho, en el caso del Salmo 1 se dice que el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, esto nos llama mucho la atención, porque si este año 2018 es de mucha actividad profética, entonces es posible que lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo empiece a tener un cumplimiento en Lucas 21-29, cuando dice: también les dijo una parábola. Noten bien, una comparación. Es decir, un mensaje parabólico. Mirad la higuera. Es interesante que ahora dice mirad, porque está diciendo que pongamos mucha atención a lo que está pasando en Israel, a lo que va a pasar. Entonces el astro que fecha las fiestas judías, que se enfoca para hablar de las profecías judaicas, están en vigencia. Mirad la higuera, y ahora dice, y todos los árboles. Quiere decir que para el tiempo del fin, no solamente la higuera que representa a Israel, y eso está muy claramente tanto en Amós como en Joel, otro pasaje donde muestra claramente la higuera, pero también dice todos los árboles. Cuando se habla de todos los árboles, se está hablando del resto de las naciones. Por lo tanto, cuando ya brotan, interesante, porque es aquí cuando empieza la celebración del año nuevo para los árboles, cuando empiezan a brotar, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano, que es la venida, ya está cerca. Es decir, cuando ya brotan los árboles, es decir, en la celebración del año nuevo, cuando eso suceda, si este año es el año de jubileo y este año también es año en que se cumplen los 70 años para Israel, entonces posiblemente estamos en un tiempo en el que esto se hace una realidad. ¿Por qué? Dice cuando ya brotan, es decir, cuando comienza el año nuevo de los árboles. Y es ahora que comienza el año nuevo de los árboles, con 3 eventos tan interesantes: luna llena, luna azul, luna de sangre, 15 de Shvat, que es básicamente el Tu Bishvat, o el año nuevo de los árboles. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está el reino de Dios cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Es decir, que ahorita viene un efecto cadena de cumplimiento. Pero Mateo 24 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabed que el verano está cerca. Es decir, ya comenzó el año nuevo de los árboles en este, que es básicamente el periodo de la generación que dice no pasará esta generación. Porque recuerden que cuando interpretamos Mateo 24 y Lucas 21 hay dos cumplimientos. La generación representa a los contemporáneos. Y los primeros contemporáneos oyentes del Señor fueron la generación de la primera higuera. Es decir, la generación de Israel, los contemporáneos de Cristo. Y cuando dice no pasará esta generación, ahora está hablando de nuevo a la generación de la higuera que reverdece. Porque acuérdense que la primera generación es la higuera que se secó. Pero ahora es la higuera que reverdece. Por lo tanto, se refiere a la misma higuera. Uno en su etapa de sequedad, cuando ellos rechazaron al Mesías, y ahora la higuera reverdece. En esa etapa no pasará esta generación, la generación de la higuera. Y esto ya lo habíamos estudiado antes en Joel 2:31, cuando dice que el sol se convertirá en tinieblas, el eclipse solar, y la luna en sangre. Habla del astro, de la luna, que fecha las fiestas judaicas. Dice, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, que según Amós 5:18 representa la gran tribulación. Y en Mateo 24 también dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. En Hechos 2:20 es un poco diferente, porque Hechos 2:20 está más relacionado con el de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahora ya no dice antes que venga el día grande y terrible, Señor, que es la tribulación, lo cual es ahora. ¿Por qué? Porque ya se está cumpliendo y la tribulación está pronto por suceder. Así que esto está sucediendo antes que venga el día grande y terrible del Señor, que es la gran tribulación. Y ya se está cumpliendo. Pero también hay un cumplimiento durante la tribulación. De nuevo, en Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas, es un eclipse solar, y la luna en sangre, de nuevo, otra luna de sangre, que es un eclipse lunar, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, Epifano. Aquí viene la epifanía, es decir, su manifestación gloriosa. Ese es otro eclipse, diferente a los que se están dando actualmente. Y en Marcos 13:24-26, pero en aquellos días después de la tribulación de aquellos días, es decir, miren que este es otro todavía después de la tribulación, o sea, no se está hablando del mismo eclipse. Este es un eclipse antes del día grande y terrible del Señor. Luego, en la gran tribulación hay otro eclipse, según lo menciona Apocalipsis 6, y este de Marcos es después de la tribulación de aquellos días, porque el de Apocalipsis 6 es durante la tribulación. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Interesante, porque eso es durante la tribulación, pero las señales que se están dando ahora son previas a la gran tribulación, como la señal que vimos del gran eclipse estadounidense, que ustedes seguramente se acordarán. Explicamos todo el significado que se dio precisamente el 21 de agosto de 2017, un 29 de Av, es decir, del 5777, porque ahora estamos en 5778 en el calendario judío. Hablamos de Isaías 18, que posiblemente se refiere a los Estados Unidos, cuando dice, he puesto, dice, una taf, una señal, y esa letra taf, que es una cruz, una X, lo cual va a suceder, porque ya sucedió una parte el 21 de agosto de 2017, pero en abril, el 8 de abril del 2024 va a suceder la otra, formando la letra taf, es decir, la señal o la marca. Y esto nos llama mucho la atención porque nos está enfocando a los personajes del tiempo del fin. Acuérdense de la lectura que dimos, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes. Nosotros hablábamos de esto explicando una elección que se iba a dar cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y ese mirad que aquí se menciona es estar atentos cuando surge un personaje, en un hombre, un personaje mundial, y cuando se toque trompeta. Cuando se toque trompeta, y ahí el término trompeta, que es trumpet, escuchad. Y aquí es interesante porque parece que específicamente está diciendo el personaje que va a encabezar en el tiempo del fin y que va a dar apertura a lo que va a suceder en el tiempo del fin. Dice ahí, vosotros todos los moradores del mundo, cuando se levante bandera en los montes.
¿Es Trump un antipo de Ciro de Isaías 45? Porque es un personaje controversial. Por eso es que se preguntan los teólogos. ¿Por qué? Porque si bien no es un personaje cristiano como tal, y algunos lo consideran también dentro de los grupos de oposición, del ocultismo, de la masonería o lo que ustedes quieran, pero también tiene otras cosas como el mismo Ciro. Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Es interesante porque allá lo que Dios está permitiendo y está haciendo, independientemente que estés a favor o en contra de este personaje y de lo que cause en el mundo, sin embargo es un personaje que ahí está a la vista de todos y que está jugando un papel muy importante. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Incluso en alguno de los libros y profecías, ya el nombre de este personaje se presenta. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es muy interesante esa profecía. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz, que creo la adversidad. Yo, Jehová, el que hago todo esto. Es muy interesante que ese pasaje algunos lo comparen con Trump. Y acuérdense de Isaías 18 que dice, versículo 4, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como la nube de rocío en el calor de la siega. Que aquí está enfocando un escenario totalmente peligroso para este tiempo. Y además dice, porque antes de la siega, eso ya lo había explicado cuando hablaba yo de los Estados Unidos y del gran eclipse solar que se dio, porque antes de la siega, y antes de la siega quiere decir que esto tenía que suceder antes del arrebatamiento, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y si esto no es importante lo que está pasando, entonces, ¿qué es importante? Si ya este tiempo, que el año nuevo de los árboles ya se está dando y esto ya es una realidad, entonces, mi amigo, el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. Mira, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra, y sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Es muy interesante lo que Isaías 18 dice, pero ojo, y pongan mucha atención, porque este pasaje se está refiriendo, como dije, en un exégesis a los Estados Unidos, porque está hablando no de Etiopía, sino dice lo que está tras los ríos de Etiopía. Y según algunos eruditos hebreos, judíos, dicen que es un hebraísmo que se usa cuando se dice tras los ríos de Etiopía, para decir, como aquí en México, por ejemplo, se dice tras la loma. Es decir, no es Etiopía, sino que es mucho más allá de Etiopía. Es decir, pasando el océano más allá de Etiopía, está muy lejos de Etiopía, por lo tanto se está refiriendo a una nación que estaba en lo porvenir, pero que estaba en el otro océano. Interesante. Fíjense, el versículo 7 dice, y en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos de parte del pueblo de elevada estatura y de piel brillante, del pueblo siempre temible y de gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por río, y será traída al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión, que es Jerusalén. Por lo tanto, esto tuvo que estar escrito acá, lo que sucedió con Trump, que será llevado a ofrenda allá en ese monte. Por lo tanto, este es un cumplimiento que está delante de nuestros ojos. Cuando veamos a Trump llevando ofrenda en Jerusalén, que será pronto,
entonces, y posiblemente nosotros no lo veamos, porque ya todo esto está por cumplirse. Mi amigo, estamos en un momento decisivo, en un escenario mundial donde encontramos al presidente 45 de los Estados Unidos, que coincide con Isaías 45, el Ciro. Encontramos a un déspota, Kim Jong, que está ya uniendo tanto la República del Norte como del Sur, y hay esa cercanía, sobre todo ahora con los Juegos Olímpicos, está haciendo esa cercanía, y algunos dicen que es el cumplimiento pronto de la profecía de Deuteronomio sobre Seúl. Y este personaje, que es Vladimir Putin, que es presidente de la Federación Rusa, uno de los territorios más grandes, y que está conformando básicamente un orden tripolar que está de alguna manera haciendo presencia en el mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados, con 140 millones de habitantes, al que rige este personaje impuesto por la KGB, desde la KGB. Interesante, porque será el Gog y Magog. Y entonces tenemos un escenario complejo. Solo puedo decirte, amigo, prepárate. Cristo está a las puertas. Y todas estas señales que están delante de nuestros ojos son avisos que el Señor pronto viene. Prepárate. Que Dios te bendiga. Y esta señal de la luna quiere decir que Dios tiene planes para Israel, y que la higuera ya ha florecido, y que también todos los árboles ya están en el escenario profético, y ya comenzó el día de mañana, el año nuevo de los árboles. Quiere decir que estamos en un escenario profético tremendo. Prepárate, que Cristo viene. Cristo viene. Y esto no es para meterte miedo, es para que te prepares. Prepárate, mi amigo. Dios te bendiga y pasen excelente noche.